Bueno, vamos a ver cálculo de probabilidad en una normal. Recordar que estamos en la estadística, en bioestadística, ¿eh? Aunque esto igualmente sirve eh, para bachiller, para cuando se ven las normales, ¿eh? Lo que pasa es que el lenguaje pues, va a ser de bioestadística. Bien, vamos a ver este ejercicio, ¿eh? Los valores normales de pH biliar en jugo intestinal en ayunas están comprendidos entre 5,8 y 7,6, ¿de acuerdo? Calcular tanto por ciento de individuos con un pH superior a 7,2, pH superado por el 80% de la población y el pH biliar que supera al 30% de los datos de la población. Bien, lo primero vamos a ver qué dato es este, del 5,8 y 7,6, ¿de acuerdo? Esto es un intervalo, ¿eh? Es un intervalo en el que vamos a considerar que se encuentra en el 96% de los casos. Podríamos ampliarlo y decir que esto es 3 sigma. Lo que tenemos es que tras la curva de la normal, aquí se encuentra el valor de la media, ¿de acuerdo? Y por aquí se van extendiendo, cuando yo le sumo o resto una vez la desviación típica o 2 veces la desviación típica. De forma que cuando yo sumo 2 veces la desviación típica, lo que tenemos aquí es encerrados el 96% de los casos, ¿de acuerdo? El 100% se podría llegar un poco, considerando que se tiene 3 mu, ¿de acuerdo? Llegaríamos a un 99%. Pero bueno, parece que se establece cuando me dan ese intervalo que esto sería 2 sigma. Bien. Tenemos aquí, pues eso, un extremo el 5,8 y otro extremo el 7,6. Mediante esto lo que podemos calcular es perfectamente el valor de la media y el valor de la desviación típica. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mu menos 2 sigma sería igual a 5,8 y mu más 2 sigma es 7,6. Al sumar estos dos, lo que se me va es la desviación típica, es decir, 2 mu es igual a 13,4, de forma que mu sería 13,4 entre 2, que sería 6,7. Una vez que tengo el valor de la media, podríamos decir que mu menos 2 sigma sería 5,8. De ahí lo que obtenemos es el valor de sigma, que es 0,45. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Pues porque yo, cuando tengo una normal, necesito tanto la media como la desviación típica de la población. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya que tenemos nuestra normal perfectamente descrita, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que nos están preguntando. Nos piden tanto por ciento de individuos con un pH superior a 7,2, es decir, la probabilidad de que X sea mayor que 7,2. Recordar por vídeos anteriores que esta normal está considerada para mu igual a 0. Yo tengo una media de 6,7. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que tipificar. La tipificación es hacer x menos mu partido por sigma, es decir, se hace que z sea igual a x menos mu partido por sigma. Y entonces con esa variación lo que sí que vamos a poder hacer es utilizar ya la normal, ¿de acuerdo? Tengo 7,2 menos la media partido de 0,45, que es la desviación típica. Eso me da la probabilidad de que z sea mayor de 1,1. Bien, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la tabla de la normal. Que z sea mayor que 1,1 es que la z, o sea, es esta la probabilidad que me están pidiendo. La desventaja que tenemos es que en la lectura de la normal, normalmente las tablas vienen dadas para hacer la lectura hacia atrás. Entonces tenemos que organizárnosla para poder leer hacia atrás. Si veis una cosa, o sea, si yo cojo toda la curva de la normal, todo el área de la curva de la normal, cuyo valor sería 1, puesto que es la probabilidad total, ¿no? Y le quito este trozo, es evidente que me queda este. Es decir, ¿qué haríamos? 1 menos la lectura del 1,1. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer esa lectura del 1,1? Bueno, esto sería la tabla de la normal, pero lógicamente aquí no os voy a obligar a mirar las cosas. Os voy a decir lo que tendríamos. Tenemos
Ese 1,1, aquí tendríamos 1,1 y aquí 0, es decir, en esta parte leemos el 1,1 y aquí el 0. Entonces lo que nos da aquí sería 0,8613, es decir, esta lectura es 0,8613. Si yo hago 1 menos 0,8613 me da la probabilidad o el tanto por ciento al que nos estamos refiriendo, es decir, tenemos que el 13,87% se encuentra vale, el 13,87%, Dios, me he perdido, a ver, un momento, aquí hay un 13,87%, ¿de acuerdo? Entonces me dicen porcentaje de individuos con pH superior a 7,2, pues lógicamente es este trocito que es 13,87%, ¿de acuerdo? Bien, pH superado por el 80% de la población. Vamos a ver, el 80% de la población, si tiene que superar algo, estaría aquí. Es decir, yo lo que necesito saber es qué valor de X va a tener este valor de Z, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar, miramos en la tabla y esta vez miramos aquí, ¿de acuerdo? Y lo que más se asemeje al 80% es el valor de Z, que sería 0,84, ¿de acuerdo? Es decir, miramos dentro, donde más cerca esté el 80% y tenemos Z es igual a 0,84. Ahora bien, ese sería el valor de Z. Yo quiero el de aquí, porque es el que me interesa. Es lo mismo, pero en menor Z. Es decir, tener en cuenta que la curva de la normal es perfectamente simétrica. Es decir, los valores de Z se repiten desde el 0 para acá, simplemente si están a la misma distancia. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos X menos mu, que era 6,7, partido de 0,45 va a ser entonces igual a menos 0,84. Lo que tenemos es que el valor de X, que es lo que me piden, el pH superado por el 80% de la población, despejando de ahí sería 6,47. Es decir, que el pH que tendríamos aquí en este lugar sería 6,47. ¿De acuerdo? Bien. La tercera pregunta me dicen, ¿qué pH biliar que supera al 30% de los datos de la población? Bien, aquí. Al 30% de los datos de la población, es decir, el 30% de los datos de la población están aquí. Aquí estaría ¿quién? El 70%. Bien, este 30% equivale a este valor de Z, o también puedo decir que ese mismo, si ponemos aquí el 70%, que esto sería el 30%, esto sería Z y esto sería menos Z. ¿Qué haríamos? Buscaríamos en la tabla aquí donde pusiera 0,7. Me voy a este lado, 0,5 y 2. Luego Z, esta Z, es 0,52, lo cual quiere decir que menos Z, porque estos son valores negativos, sería menos 0,52. Volvemos a aplicar la fórmula de la tipificación, donde esto es 6,7, es 0,45, y lo que vamos a despejar es X. El valor de X, despejando, me sale que es 0,466. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el 30% de los datos tienen un pH inferior a 6,466. Es decir, ya lo tendríamos. Es decir, el 30% de los datos tiene un pH inferior a 6,466. ¿De acuerdo?